O sea, las soluciones se forman por un soluto y un solvente. O sea, el conjunto de mezclar las dos cosas es lo que me da la solución. El soluto siempre es el que es la menor parte, o sea, que tengo. Y el solvente es la mayor cantidad porque es el que me va a disolver a este soluto. O sea, suponelo como que es, no sé, agarrás una cucharita de sal y lo metes adentro de un vaso de agua. Entonces, cuando vos lo mezcles, esa sal se va a disolver en el agua. Entonces, lo que te va a quedar es una solución. La solución siempre, o sea, está formada por una sola fase. O sea, significa que vos la mirás y no te das cuenta que está formada por diferentes cosas. O sea, cuando vos ves el agua esta con sal, parecería que fuera agua. O sea, no ves las partículas de sal. Ya se disolvió. Entonces, por eso se dice que una solución es de una sola fase. O es una mezcla homogénea. Bien, siempre es así. Sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para poder medirlas, estas cosas, es usar las concentraciones. Una de las formas de medir concentración es el porcentaje masa en masa o porcentaje peso en peso, que es lo mismo. Que lo que va a medir, o sea, en esta concentración lo que uno va a marcar es qué cantidad de masa de soluto tenemos adentro de, siempre desde acá, es de 100 gramos de solución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a poner, tengo 20 gramos de una sal adentro de 130 gramos de agua. Entonces, mi solución va a ser de 150 gramos de solución, o sea, sumo las dos cosas. Las puedo sumar porque las dos están en gramos, así que puedo juntarlas las dos, entonces sé que estos 20 gramos de sal están adentro de 150. Pero para yo dar lo del porcentaje, dijimos recién que era siempre en 100. Entonces yo sé que en estos 150 gramos de solución, 20 gramos son los de la sal, los del soluto. Si yo quiero saber en 100 gramos de solución qué cantidad tengo, hago esta regla de 3. Entonces, para hacer la regla de 3, lo que hacemos es multiplicar este por este y dividir este por esto. O sea, el resultado lo divido. O sea, multiplico 20 por 100 y lo divido por 150. Entonces, ahora hacer 20 por 100 dividido 150. Esto me da que es 13,3. O sea, que adentro de 100 gramos de solución tengo 13,3. Entonces, esta solución va a ser 13,3% peso en peso o masa en masa. Es una forma como de universalizar todo, o sea, de que yo te diga, bueno, tengo esta concentración, 13,13% peso en peso, entonces vos ya sabes que en 100 gramos, si es peso en peso, en 100 gramos de solución está esa cantidad de soluto. Entonces después vos podés sacar en la cantidad que vos quieras. O sea, en esta yo te di lo que era el soluto, el solvente, para pasarlo a peso en peso. Pero a veces te pueden dar al revés. Por ejemplo, te pueden decir que tenés una solución que es 8% peso en peso. Entonces te dice qué soluto habrá en 530 gramos de solución. Entonces, ya que me estén dando esto, que es peso en peso, yo ya sé que en 100 gramos de solución, 8 gramos son del soluto. Ahora, cuando yo tengo 530, que es lo que yo quiero saber, ¿qué cantidad de soluto voy a tener? Entonces, también hago la regla de 3. Siempre lo que tengo que fijarme es que para hacer esta regla de 3 y ubicar los valores, si acá puse la cantidad de solución, acá tiene que ir solución. No puedo poner acá solución y acá soluto. Y si acá puse soluto, acá lo que voy a averiguar son los gramos de soluto. Siempre va a quedar arriba y abajo lo de la misma especie que estoy buscando. Entonces, siempre hago esto, multiplico en cruzado y divido por el de arriba. O sea, multiplico 8 por 530 y lo divido por 100.
8 por 530 dividido 100, esto me da 42,4 gramos. O sea que cuando yo tenga un recipiente donde tengo 530 gramos totales o de solución, ahí adentro va a haber 42,4 gramos de soluto. ¿Ves? Ahí ya me confunde, porque vos tenés cuánto es el soluto, son 8 gramos. Claro, pero son 8 gramos en 100. O sea, no, yo quiero saber en todo el recipiente, no en 100, yo quiero saber en esta cantidad de solución, qué soluto tengo. O sea, eso que vos tenés, ese porciento peso en peso que yo te di acá, ya sabemos que es en 100, o sea, en 100 gramos nada más. Pero vos vas a tener un recipiente de cualquier otra cantidad. O vas a tener que preparar, o vas a tener que darle a un paciente otra cantidad. O sea, vos por ahí ves, te dan una ampolla, por ejemplo, una solución, y te dice, bueno, que esta solución, o sea, esta ampollita es, no sé, 0,3% peso en peso. Pero vos sabés que al paciente, no sé, le tenemos que dar 20 gramos de solución, porque es lo que me indicaron. Entonces, yo sé que esta va a tener 0,3 o 20 gramos de soluto, ponele. O sea, es un montón, pero no importa. Le tengo que dar 20 gramos de soluto. Entonces, yo sé que estos 0,3, eso que está en la ampollita, que son gramos de soluto, están en 100 gramos de solución. Como yo le tengo que dar al paciente 20 gramos de soluto, tengo que averiguar qué cantidad le voy a tener que administrar. Entonces hago 100 por 20 dividido 0,3. Entonces esto me da que son 6,6 gramos de solución. No le doy toda la ampolla que pesa 100 gramos. Le voy a dar un poco menos, es muchísimo menos. O sea, ¿Peso en peso qué sería? masa en Todo lo que masa. hay. Siempre o sea, esto significa, el peso en peso significa que son, el numerito ese que te da, son o sea, los gramos del soluto, o sea, el número ese, en este caso es 0,3, sobre o adentro de 100 gramos de solución. Siempre es 100 gramos. Siempre es en 100 gramos. O sea, siempre que vos veas eso por ciento peso en peso o por ciento o sea, masa en masa, que es lo mismo, está en 100 gramos, o es un por ciento. Entonces va a estar en gramos, o sea, y son 100. Ya sabés que en 100 de esa solución tenés esa cantidad de soluto. Entonces, después de ahí vos podés sacar, si vos querés cambiar la solución, querés aplicar más cantidad de solución, o querés que el soluto sea menos, entonces te tenés que fijar a ver cuál es la relación. Esto es una relación, es como, no sé, a ver, cuando preparamos lavandina, por ejemplo, o cloro, o sea, con cloro preparamos lavandina. Entonces te dicen, bueno, vos tenés este frasquito, y pongámosle que es 2% peso en peso. Y yo quiero preparar lo mismo, pero no quiero diluirlo, sino que quiero tener un bidón grande. O sea, es como a escala, es como si yo tuviera que agrandar, lo mismo que pasa cuando uno quiere agrandar, no sé, un dibujo, que es hacer ese dibujo chiquitito a escala, igual pero en grande. Bueno, acá pasa lo mismo. Si yo quiero mantener la concentración, o sea, esta solución, yo quiero que sea 2% peso en peso, pero ahora quiero tener mucha más cantidad, quiero tener, no sé, 100 o 1000 por ejemplo, gramos de solución, entonces, si acá eran 2 gramos, era para 100, si yo voy a aumentar la solución, también se me va a aumentar el soluto. O sea, voy a tener que ponerle mayor cantidad de soluto. Entonces, si yo tenía 100 gramos de solución, es 2%, así que es 2 gramos de soluto. Ahora, si yo quiero preparar 1000 gramos de solución, quiero saber qué cantidad le tengo que poner. Entonces va a aumentar, o sea, 2 por 1000 dividido 100, esto se va a ir a 20 gramos de soluto. O sea, para poder mantener esa relación que sea igual de concentración, si aumento la solución, si tengo un recipiente mucho más grande, va a tener que haber mayor cantidad de soluto. Ella siempre te va a dar un dato. Sí, Por o te ejemplo, da, por ejemplo, como yo te decía, te ponían que te da el porciento y te dice en tanta cantidad de solución o tanta cantidad de soluto en qué solución, o te va a pedir a vos que vos averigües el porciento.
Puede ser que vos te pida que averigües el porciento o puede ser que al revés, o sea, que te dé el porciento y que vos tengas que sacar la cantidad que vas a tener en ese recipiente. Bien. Esto mismo que se ve para peso en peso, también hay otras, por ejemplo, hay, o sea, el porciento masa en volumen y está el otro que es el porciento volumen en volumen. Esto lo único que cambia es el tema de la unidad. Si a mí me dicen que una solución es 3% masa en volumen, significa que son 3 gramos de soluto, porque es masa, y el volumen es porque en el vez de ser en 100 gramos, es en 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos, que es lo mismo. Los mililitros y los centímetros cúbicos pesan, o sea, miden lo mismo. O sea, lo que va a cambiar es que la solución está en una unidad de volumen. Entonces, en vez de estar en una unidad de masa, como está el soluto, está en una unidad de volumen. Y si nos dan en porciento volumen en volumen, que muchas de las soluciones que cuando uno trabaja mucho con el tema de las ampollas y, por ejemplo, la lavandina también, están en esto, en volumen. Que va a ser también, va a ser en vez de ser los gramos, o sea, como era antes el peso en peso, estos son los mililitros o centímetros cúbicos de soluto adentro de 100 mililitros o centímetros cúbicos de solución. Pero es que son todos en 100, cambia la unidad, pero siempre es en 100. Estos son en mililitros porque estamos hablando de volumen, acá lo mismo, y el otro peso en peso era en 100 gramos, pero estos tres son siempre en 100. Siempre que sean estos de por ciento, son de 100 en 100. Lo que no voy a poder hacer en estos es sacarlo desde cero el ejercicio, como yo te decía, por ejemplo, que tengo 20 gramos de soluto y 130 gramos de solución. O sea, porque acá, o de solvente, o sea, acá el solvente o la solución me la van a dar en una unidad de volumen. O sea, que yo puedo llegar a tener, por ejemplo, me dicen que son 20 gramos de soluto en 142 centímetros cúbicos de solución. Entonces me van a pedir, por ejemplo, hallar el porciento masa en volumen. No puedo, o sea, estos son solución, o sea, nosotros sabemos que la solución se formaba por el soluto y el solvente. Pero no puedo averiguar la solución, sé que son 142 centímetros cúbicos y este soluto es de 20 gramos. Lo que no puedo averiguar es el solvente, porque no puedo ni sumar ni restar acá, porque estos son en centímetros cúbicos y esto en gramos. O sea, voy a poder sacar el porciento masa en volumen, pero ahí no puedo juntarlos a estos y ver a ver qué solvente tengo, hacer la resta ni nada, porque están en diferentes unidades. Sí voy a poder sacar esto que te decía, el porciento masa en volumen, de la misma forma que sacábamos antes. O sea, si yo sé que en 142 centímetros cúbicos de solución tengo este soluto, voy a decir, bueno, en 142 centímetros cúbicos de solución, 20 gramos son del soluto. Ahora, como yo quiero averiguar en 100, para averiguar el porciento, ¿qué cantidad de soluto voy a necesitar? Entonces hago 20% dividido 142 y esto me va a quedar 14,08 gramos de soluto. O sea que esta solución es 14,08% masa en volumen. Entonces el sistema es el mismo, o sea, cualquiera de estas tres que te den, peso en peso, masa en volumen o volumen en volumen, siempre lo que uno averigua es en 100 de solución o sea, sabes que ese porciento es siempre en 100 gramos o centímetros cúbicos, depende de cualquiera de las tres que te den. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer algo.
Bueno, este nos da la cantidad del soluto que tiene esta solución y el volumen de solución, o sea, hay 145 mililitros. Entonces quiere que hallemos el porciento volumen en volumen. Entonces voy a decir, si en 145 milímetros de solución, 5,5 mililitros son de soluto, en 100 mililitros de solución, ¿qué cantidad de soluto voy a tener? Entonces esto va a ser 5,5 por 100 dividido 145. Y esto me da 3,79 mililitros de soluto. O sea que esta solución es 3,79% volumen en volumen. ¿Ves? Eso no entiendo, porque vos sacaste ahí, el resultado que te dio es el solvente. No, el solvente es, o sea, donde vos metés el soluto, o sea, la solución está... Perdón, el soluto, el último. El Sí, 3,79 es el soluto que es el hay en 100. soluto, sí. Por eso es que lo pones Pero te como... pregunta hallar el porcentaje de B sobre B. No Claro, entiendo. bueno, pero acá lo que se pone, el valor este que vos vas a ver, siempre es de soluto, porque después ya se sabe que como es por ciento volumen en volumen, esto está metido en 100, no se lo escribe, pero esto sería que hay 3,79 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Pero ya sabemos que al ser un por ciento está metido en 100, entonces esto no se escribe. Pero siempre este valor que te van a poner acá, en cualquiera de los porcientos, es el porcentaje de soluto que tenés en 100, de lo que sea. O sea, si yo te pongo, por ejemplo, que es 2% peso en peso, bueno, vos ya sabés que estos dos es que hay 2 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Si a vos te ponen que es 2% masa en volumen, es porque tengo 2 gramos de soluto, siempre ese valor es el de soluto, en 100 mililitros de solución. Ah, ok. O sea, Ok. siempre ese valor que me están dando es el del soluto. En 100. Ya sabemos que va en 100 de algo. En 100 de solución en alguna unidad, o gramos o centímetros cúbicos, pero van a ser en 100, porque son todos por cientos. A ver, ahora vamos a probar. Ahí está. Y probá a hacer o sea, te da el soluto, la solución, y lo que quiero es que averigües el peso en peso. Bien. Probá a armarlo. Entonces, 405, 23, en 100, para que calculadora. ¿5,67 puede ser? Sí, puede ser. Ahora te va a quedar P sobre P. peso sobre, sí, 5,67% peso en peso. Bien, perfecto. Bueno, bien. Y vamos a empezar a ver lo de la normalidad. Lo de la normalidad, o sea, cuando nosotros vemos normalidad, lo que nos va a pasar es que
hay diferentes solutos que cuando vos los metés en líquido, en estas de por ciento no nos importaba, pero en estos de normalidad sí, porque lo que me interesa es ver qué cantidad de especies libera cada uno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, esto al meterlo adentro de agua, o sea, que esto es una sal, al meterlo en agua, esto se separa, o sea, va a quedar sodio por un lado y cloro por el otro. O sea, entonces libera una especie de cada una, o sea, una positiva y una negativa. O sea, Tibera tiene una sola carga. Entonces, no me va a afectar en mucho, o sea, porque la misma cantidad de sodio va a quedar la misma cantidad de cloro. O sea, si yo le pondría, por ejemplo, 3 mol de esto va a quedar ahí 3 de esto, o 3, ponerle 3, no, tomarlo como 3 de cantidad, no te hagas lío con el número. Si yo te pongo 3 de esto, me van a quedar 3 de este y 3 de este. Cuando se separe ese cloruro de sodio, van a quedar las mismas cantidades para un lado y para el otro. Que no es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si yo tengo esto, si tengo hierro cloro 3, cuando yo lo separe a esto, el hierro va a quedar por un lado y los 3 cloros quedan por otro. Entonces, porque acá sí había un numerito acá abajo, entonces es el hierro y estaba unido a 3 cloros. La verdad es que el otro día hacíamos las Lewis y todo eso. Sí. Entonces lo que va a hacer es separarse, se van a abrir y se van a separar en sus cargas. Los cloros van a quedar con signo negativo y el hierro va a quedar con 3 más. Entonces, para poder calcularle los equivalentes, lo que voy a pensar es en eso, o sea, en esas cantidades de cargas. En el cloruro de sodio es una carga, una positiva, una negativa. Pero en este va a haber 3 positivas y 3 negativas, porque cada cloro va a tener un menos, entonces va a haber 3. Entonces esta es con 3 cargas. Entonces cuando yo tengo que sacar los equivalentes, lo tengo que dividir por esa cantidad de cargas. No puedo decir de que tienen los dos la misma cantidad de equivalentes, sino que lo voy a tener que separar. Entonces la forma de sacar los equivalentes es calcularle el peso molecular y dividirlo por la cantidad de carguitas que tiene. En el caso del cloruro de sodio, el sodio, o sea, el peso molecular es el que sacábamos con la tabla, se saca la masa relativa, o sea, entonces se busca cuál es la masa del sodio, que es 23, más la masa del cloro. O sea, lo que buscamos es el número de A, ese que está con comas, se lo redondea y lo sumamos los dos. Entonces, este tiene 58 de masa relativa o peso molecular, que es lo mismo. Entonces, en él va a ser 58 dividido 1 porque tiene una sola carga. Entonces, los equivalentes del cloruro de sodio son 58. En el hierro cloro 3, primero vamos a sacar la masa. Debajo una tabla periódica. Aquí busco la masa del hierro. Hasta que lo encuentre. Que yo tengo un problema que cada vez que abro una, me abre una chiquitita, no veo nada, me vuelve loca. ¿56 puede ser? Puede ser, sí. Bueno, entonces vamos a calcularle la masa relativa o peso molecular, que va a ser 56 del hierro más 35 por 3 del cloro. Entonces es 56 más los 35 por 3 da 161. Y para calcular los equivalentes va a ser 161 dividido, este largaba 3 cargas. Entonces lo vamos a dividir por 3. 161 dividido 3 me da 53,6. Esta va a ser la cantidad de equivalentes que tiene este. Entonces, siempre para sacar los equivalentes, lo que vas a hacer es buscar
cuál es la masa relativa, o sea, o el peso molecular, fijarte cómo se está disociando, a ver qué cantidad de carga se está largando y una vez que uno hace eso, lo dividimos, o sea, por la cantidad de cargas. Para, estoy complicada. Es difícil. Sí, sí, te lo empieza como a mezclar con esto. O sea, Claro, no entiendo. primero sacas la masa relativa, o sea, que tiene. Y después lo que vas a hacer es dividir o sea, la masa ese peso molecular que calculamos, lo vas a dividir por la cantidad de cargas en las que se separa. En el cloruro de sodio se separaba en una sola, pero en el del hierro con cloro se separaban hacia 3 cargas, o sea, 3 cargas positivas para un lado, 3 cargas negativas que eran las que largaba el cloro. Entonces, a ese peso molecular lo tengo que dividir por 3, porque uno lo divide por esas cantidades de cargas que tenemos. Pero el 35 es del cloro. El 35 es del cloro, o sea, primero la masa molecular se saca con todo. Y no entiendo por qué le pusiste un 3 al hierro. Por las cargas que está perdiendo, o sea, cuando se está separando, es la cantidad de cargas que tiene. O sea, cuando vos separás el cloro del hierro, o sea, el hierro no estaba solo, estaba agarradito al cloro. Cuando vos lo separás, ese hierro va a tener 3 cargas, o sea, es más 3. Está perdiendo en realidad 3 cargas. Cuando vos, o sea, separés el cloro tiene una sola carga, pero como son 3 cloros, también está haciendo 3 cargas. Entonces, ese peso equivalente, esos equivalentes que yo tengo que sacar, los tengo que dividir por la cantidad, o sea, para poder sacar los equivalentes, tengo que dividir la masa, ese peso molecular, dividido la cantidad de cargas. Entonces, por ejemplo, si nosotros... ¿Qué sería el resultado? Ese resultado son la cantidad de equivalentes que tengo. O sea, son los gramos, o sea, que voy a tener en una cierta cantidad, entonces lo que se considera eso son equivalentes. Son los gramos por mol, se llama, y esos van a ser la cantidad de gramos que vale un solo equivalente. Entonces, si yo, por ejemplo, en el caso de el hierro cloro 3, nosotros sacamos que adentro de él, o sea, su masa es de 53,6 equivalentes. Entonces, si yo quiero sacar cuál es la normalidad en otra cantidad, por ejemplo, yo sé que tengo una solución de 40 gramos en 200 mililitros, entonces nosotros vamos a decir, yo ahora sé que esa cantidad de gramos son lo que equivale a un equivalente. Entonces, sé que 53,6 gramos van a ser un equivalente. Entonces, si yo tengo 40 gramos en mi solución, voy a sacar qué cantidad de equivalentes va a haber en esos 40 gramos que me dio el problema. Entonces hago 40 por 1 dividido 53,6. Y esto me da 0,75 equivalentes. O sea, esta cantidad de acá, esta masa, esto que yo saqué, va a ser la que equivale a un equivalente. Entonces, si el programa me dice que yo tengo una solución formada por 40 gramos de soluto en 200 mililitros de solución, entonces yo quiero averiguar ahora en estos 40 cuántos equivalentes tengo. Por eso hice esta cuenta. Dije, bueno, yo sé que 53,6 gramos es un equivalente. Si yo tengo 40 gramos en la solución, son esta cantidad de equivalentes. Para calcular la normalidad se va a calcular en 1000 mililitros de solución. O sea, siempre que yo quiero sacar la normalidad van a ser los equivalentes adentro de 1000 mililitros de solución. Así como las anteriores eran esos porcientos masa en masa, volumen en volumen.
eran en 100, la normalidad siempre se calcula en 1000 mililitros. Entonces yo averigüé que esta masa que tengo adentro de esta solución son esta cantidad de equivalentes. Pero esto me dice qué es lo que tienen en 200. Entonces yo sé que en estos 200 mililitros yo tengo esos 40 gramos que son 0,75 equivalentes. Yo quiero averiguar cuánto hay en 1000 mililitros de solución. Entonces voy a decir, bueno, 1000 por 0,75 dividido 200 me da que tengo 3,75 equivalentes. O sea que esta solución es 3,75 normal. O sea, porque lo que estoy sacando son esa cantidad de equivalentes en 1000 mililitros de solución. Hacemos otro. Siento que te quedó tú una ensalada con esto. No, más o menos te entendí, pero es bastante difícil. Sí, porque vas No haciendo entiendo como igual cuál es diferentes la cosas. función de la normalidad. O sea, que vos no medís por la masa. O sea, a vos te va a pasar que cuando nosotros sacamos la masa relativa o ese peso molecular, eso siempre esa masa que yo le calculo a lo que sea. Ponerlo que yo saco de agua. A ver cuál es la masa relativa. Bueno, la masa relativa del agua es 1 por 2 porque son 2 hidrógenos, más la masa del oxígeno que es 16. Ella pesa 18 gramos. Siempre estos 18 gramos son los que equivalen a un mol. O sea, son la forma de medir estas soluciones son moles. Lo que va a pasar acá con los equivalentes es que no son todos, o sea, esa masa que yo cuente de lo que sea, no va a ser un mol, sino que va a estar dividido, depende de sus cargas. En el caso del agua no, porque no separan cargas, pero si yo tengo el calcio, ponele hidrógeno 2, él sí se separa, o sea, es una solución iónica, un compuesto iónico, y cuando yo lo separe, él se me va a separar en carguitas. O sea, él va a separar, el calcio va a quedar con 2 más, y los 2 protones, que se me van a los 2 esos hidrógenos, que se me van a liberar. Entonces, si yo saco el peso molecular del calcio, este calcio es 40 gramos más 1 gramo que pesa cada hidrógeno por 2, él pesa 42 gramos. Esos 42 gramos equivalen a un mol de ese compuesto. Pero en lo que es los equivalentes, no va a ser uno como está pasando. O sea, estos 42 gramos siempre, o sea, cuando yo saco la masa relativa, siempre son un mol de la sustancia. Pero en los equivalentes no. En los equivalentes yo tengo que controlar el tema de las cargas. Entonces, como él está liberándose 2 cargas, los equivalentes, o sea, un equivalente, va a ser el 42 gramos, en este caso dividido 2. O sea que un equivalente es 21 gramos. O sea, cada equivalente, los que libera él, van a ser 21 gramos. No 42 como era su peso molecular. Porque es como que los va a separar, entonces cada una de esas cargas que voy a tener para un lado o para el otro, se me van a separar, va a pesar 21 gramos. Entonces yo después puedo sacar, bueno, averiguar otra masa, decir, bueno, si yo tengo 400 gramos de ese soluto, ¿cuántos equivalentes son? Bueno, yo ya sé que en el de calcio, 21 gramos son un equivalente. Si yo quiero averiguar otra masa, ponele, bueno, digo, si tengo 120 gramos, ¿cuántos equivalentes son? Hago 120 por 1 dividido 21, bueno, en 120 gramos tengo 5,71 equivalentes. Qué quilombo. Vos acordate como los pasos siempre. Siempre es calcular el peso molecular o masa relativa. Después es hacer la disociación, que es separarlo para ver cómo vienen las cargas. Hacer la disociación. Para saber la cantidad de cargas. Y después es dividir ese peso molecular que calculamos, dividida la cantidad de cargas. Y eso me va a dar la masa de
un equivalente. Eso es para llegar a sacar la masa del equivalente. Después, si yo tengo que calcular la normalidad, tengo que averiguar en el volumen que me dieron. Pero primero quiero que aprendas por ahí a calcular esto. Ahora te voy a poner algunos de estos. A ver. ¿Ya está? No, tengo que... Ah. Te pongo uno más. Primero, entonces, peso molecular, o sea, lo que vale cada uno. Claro, primero sacate la masa relativa o peso molecular. 39 el potasio y el bromo 38, 78, perdón. Sí, entonces lo sumás, o sea, el 39 más el 78, y ahí te vas a sacar cuánto pesa esto. Esto pesa 116 gramos. Entonces después lo que haces es hacer la disociación para ver qué cargas va a quedar. Y esto queda un potasio y un bromo, pues no tiene ninguna otra cosa, separan una carga cada uno. Entonces, para sacar este peso equivalente, lo que yo voy a hacer es dividir al 116, a la masa que averigüé, en este caso dividido 1. Entonces te va a quedar 116 gramos, es lo que equivale a un equivalente. En los que se separen, y cuando los separes te quede con dos cargas, con ¿Sobre tres, uno? ¿Por qué? porque está separándose, una carga tiene. Ok. ¿Y ahí termina, no? Sí, porque ya está, lo dividimos por uno, que es lo mismo. Entonces esa va a ser la masa de un equivalente. ¿Y la normalidad cómo se saca? No, la normalidad o sea, te tienen que dar la solución. Por eso quería que primero saques esto y ahora después hacemos con normalidad. A ver este.
107.5 puede ser. Puede ser. A ver. ¿Qué masa tiene el estroncio? 88 y 127. Está bien, 88 más 127 por 2. Esto te va a quedar la masa relativa 342. Ah, no. Bien, bueno. Ah, porque yo hice o sea, sumé los dos valores y después lo dividí por 2. Pero multiplicaste primero el yodo por 2, pues son 2 yodos para sacar el peso molecular. No, no multipliqué. Primero hay que multiplicarlo porque son 2 yodos. Primero la masa relativa la sacás poniendo la masa de este, que como son 2 yodos hay que multiplicarlo por 2. Acá no porque era uno de cada uno, por eso es que puse 39 más 78. Okay. Bueno, ahora hago ya. Y después sí, a esa masa la vas a tener que dividir por 2 porque el estroncio yodo 2 al separarse queda estroncio 2 más 2 yodo negativo. Entonces sí, después que a esto lo vas a tener que dividir por 2 para sacar esta masa equivalente. Entonces te queda 171 gramos, es lo que equivale a un equivalente. A ver el otro. A ver si pego una. Bueno, 80. ¿180? El del bromo magnesio, ahí te digo. A ver, el magnesio tiene 24 y el bromo dijimos que tenía 79. A veces pone 79 porque yo le pongo 80 directamente. Sí, en realidad va 80, sí, va redondeado. Esto me quedó 184. La masa relativa o el peso molecular. ¿Por qué? Te quedó 180. la masa relativa. Porque, a ver, el magnesio viene 24,3, así que es 24. Y 80 del bromo por 2, 184. ¿180 te quedó? Sí. Bueno, igual no es mucha la diferencia, está bien. Ay, pero, Y después, ¿por qué? no sé, ahí me abrió una tabla periódica por las dudas, no sé, calculo que debe estar bien, pero por ahí no, lo del magnesio, que es 24. O sea, por eso te digo no. Ah, no puse magnesio, puse otra cosa. Ah. H, ¿qué dice? Ah, ¿es una M? Ah, MG. Yo entendí HG. Ah, por eso, está bien. No, pero lo entendí igual. Sí, el mercurio, a ese buscaste, sí. Está bien, está bien. Y HG me daba 200. Está. Mercurio, sí. Bueno, y ahora esto calculale la masa. O sea, la masa. La carga, o sea, separalos. Queda 2 para O sea, el esto se mercurio, te va a separar. 2 positivo y 2 negativo. Claro, 2 positivo esto y los bromos van a ser los 2 bromos negativos. O sea que la carga es 2. Entonces, sí, para sacar el peso equivalente,
va a ser 184 dividido 2. Así que esto te da 92 gramos. 92. Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a calcular con la normalidad, con todo. Pero para la normalidad primero yo tengo que sacar este peso equivalente. O sea, vamos Bueno, a poner... pone así como tres números, ponele. No sé, Sí. mercurio, bromo 2, oxígeno 3, no sé, ponele. ¿Te puede poner así? ¿Tan largo? Sí, puede pasar porque viste que nosotros veíamos el otro día en química, había las sales, por ejemplo, esta así. A ver, vamos a ponerle ahí. 6, 7, 8, te quedan 2, 3, 3 por 2. Ahí. Esta, por ejemplo, o sea, esta, bueno, igual está complicada como está, pero esta, al separarse, estos dos hierros van a tener carga 3 y los 3, azufre, oxígeno 4, todo eso va a quedar con carga, en realidad esto queda con menos. 2 menos, 3 por 2, 6. Ahí. Pero bueno, no, tan así no creo que te dé. Sí te puede dar, por ejemplo, que yo estuve viendo que daba unos iones. A ver, te voy a armar una un poco más fácil. Ponerle que sea esto así. Hierro, oxígeno, hidrógeno, 3. Esto sí. Esto se va a separar. Si es de este tipo, un hidróxido, va a separar el hierro y los 3 oxidrilos o estos 3 OHs juntitos. La carga es 3, o sea que es la carga con la que se está liberando. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular el peso molecular o la masa relativa de esos, o sea que va a ser 56 más la masa del oxígeno por 3 más la masa del hidrógeno por 3. O sea, esta va a ser su masa. 16 por 3 más 3 más los 56 del hierro. Su masa relativa son 107 gramos. Y el peso equivalente es hacer 107 gramos dividido las 3 cargas. Claro, todo tiene 3. Claro, o sea, porque se separan bloquecitos, o sea, no es que te va a quedar el oxígeno y después el hidrógeno, sino que todo el hidrógeno con el oxígeno va todo junto para un lado y el hierro iría todo para el otro. Entonces, esta cantidad de gramos es lo que equivale a un equivalente. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a poner, se tienen 13 gramos de hidróxido de calcio en 490 milímetros de solución. Calcular la normalidad. Entonces, siempre lo primero, lo que veníamos haciendo hasta ahora, calculo la masa relativa de este compuesto que es el calcio, oxígeno, hidrógeno 2. Entonces sacamos la masa del calcio, que es 40, más, acá va a ser la masa del oxígeno, que va por 2, más la masa del hidrógeno por 2. Entonces todo esto me queda 16 por 2, más los 2 del hidrógeno, y todo esto más 40, me da 74 gramos. Cuando separo este hidróxido, va a quedar el calcio con 2 cargas positivas y los oxidrilos negativos, que van a ser 2 de ellos. Así que la carga es 2. Entonces, el peso equivalente va a ser 74 gramos dividido 2. Entonces, el peso equivalente de él va a ser 37 gramos, es un equivalente. Entonces, yo ya sé que si yo lo quiero expresar en equivalente, sé que cada equivalente va a valer 37 gramos. El problema nos decía que teníamos 13 gramos. Entonces voy a calcular cuánto es esto, para no ponerlo en equivalentes. Entonces yo sé que 37 gramos era un equivalente,
Entonces, si yo tengo 13 gramos, que es lo que me está dando el problema, ¿cuántos equivalentes tengo? Entonces hago 1 por 13 dividido 37 y esto me da 0,351 equivalentes. O sea que esos 13 gramos es lo mismo que si yo tengo 0,351 equivalentes. Y esos equivalentes me dice que están en esta cantidad de solución. Pero para calcular la normalidad se calculaba en 1000 de solución. Entonces voy a decir, bueno, en 490 mililitros, que es donde tengo esos 13 gramos, esos 13 gramos serán 0,351 equivalentes. Entonces, si yo quiero saber en 1000, para sacar la normalidad, quiero saber qué cantidad de equivalentes hay en 1000. Entonces hago 0,351 por 1000 dividido 490. Y esto me da 717, perdón. Así que estas son la cantidad de equivalentes en 1000 mililitros de solución, que esa es mi normalidad. O sea, la normalidad de la solución es 0,717. Ya cuando yo hablo de normalidad, sé que esta cantidad que pongo acá son equivalentes en 1000. O sea que la normalidad sería para agrandar la solución. No, es una forma de medirla, igual que el porciento masa en masa y demás, pero no se mide o sea, en la cantidad de soluto, en gramos o en volumen, sino que se mide en equivalentes. Lo que yo quiero saber es en 1000 qué cantidad de equivalentes tengo. No siempre es para agrandarla, porque en esta la solución era más chica, pero a veces te pueden dar que la solución está formada, no sé, 2500 mililitros. Entonces vos lo vas a llevar a 1000, la bajás. Siempre la llevas a 1000, a veces lo tenés que la bajás y a veces lo subís. O no es para agrandarla porque a veces sí, a veces no. Ajá. Depende. Lo mismo pasa en el porciento masa en masa. Te pueden llegar a pedir una solución mayor a 100 o una solución menor a 100. Entonces vos vas a decir, bueno, no sé, si tengo 250 gramos de solución y ahí adentro tengo 20 gramos de soluto, en 100, ¿cuánto tengo? Siempre lo llevas a 100. En esto siempre lo llevas a 1000 mililitros de solución. Bien. Bueno, creo que con esto, o sea, tratar de volverlo a ver al video. Yo te lo grabé. Vos me lo mandás esto, ¿no? Sí, Okay.